ella, espérame, yo voy a llevarte. Y entonces en mi mente yo armé todo un plan para adelantármele al novio imaginario, ¿sí? Ese día fue clave, fue el día importante en nuestra relación, porque ese día recuerdo que íbamos por la avenida, por la 57, y ustedes saben que para ir a la central de autobuses te vas todo derecho, pero yo doblé, no me acuerdo cómo se llama esa calle, donde está la iglesia San Juan, el parquecito. Sí, la colonia Roma, pero no saben el nombre de la calle, ahí por donde pagas la luz. Bueno, ahí donde está ese parquecito, yo doblé, ahí había antes una papelería que se llamaba Click. Y dijo Adrián, ¿a dónde vas? Y digo, es que tengo que hacer un mandado rápido aquí en la papelería. No era cierto, no tenía nada que hacer, me estacioné en el parque, volteé, la miré directo a los ojos y allí me le declaré y le dije, tú vas a ser mía. No es cierto, estoy agarrando valor aquí, no le dije eso. Esa es otra historia que no tiene nada que ver con el tema, después la contaré. Vamos a ver, hoy vamos a hablar de la envidia y de los celos, que son los dos ejemplos que puse. La envidia, encuentras aquí la definición del lado derecho, es desear lo que otros tienen, codiciar de una manera enfermiza lo que otros poseen. Como dije, sentí envidia y no de la buena cuando me empezaron a llegar todos los mensajes de que América campeón y que les sacamos la copa y que les ganamos en el último minuto. Y sí me enojé y sí tuve envidia. Del latín invidere, que significa mirar con enemistad. Así que si por ahí en el 2013 Daniel, Claudia, los que iban a la iglesia en esa época sintieron que los miré feo, sí los miré feo. ¿Y qué? Todavía recuerdo que ese día pasó Toño en la camioneta con el Dani atrás con una bandera de la América. No se me olvida. Ya llegará mi turno. Los celos son ese sentimiento que desea conservar lo que uno posee, pero la motivación, ¿cuál es? La rivalidad. Cuando lo deseas poseer por rivalidad, viene del griego celo, que significa arder en celos. Vamos a ver, además de la definición, algunas diferencias entre la envidia y los celos. No son lo mismo, son dos sentimientos diferentes. La envidia nunca es mencionada en la Biblia como un sentimiento positivo. Siempre que sientas envidia va a ser pecado, hermano. No hay vuelta de hoja. No la vas a poder disfrazar ni maquillar con ese dicho que decimos, sentí envidia de la buena. No existe tal cosa. Toda envidia es pecado y viene alimentada del mismísimo infierno. Envidia es lo que sintió el mismísimo Lucero cuando veía a Dios sentado en el trono. Él quería ese trono, él quería esa alabanza, él quería esa adoración, y por eso quiso usurpar y poseer lo que no le correspondía. La envidia busca obtener, y también la envidia involucra como mínimo a dos personas. Tiene que haber dos personas como mínimo. Cuando hablamos de los celos sí tienen una cara positiva. No siempre estar celoso es pecado. La Biblia dice que Dios es celoso de su nombre, de su fama, de su reputación.
En ese sentido, los celos son positivos. Cuando Dios ve que su pueblo le está siendo infiel, Dios dice, he celado a Israel como un esposo cela a la esposa que ama. Ese tipo de celos son bienvenidos porque nos alertan a retener aquello que ya poseemos. Los celos buscan retener y normalmente involucran a 3 personas, porque se requiere que haya uno que cele. En el caso del ejemplo que puse, era el novio imaginario ese de Rosita, que nunca existió, o quiero pensar que nunca existió eso ya no me lo han dicho. Bueno, hablando del tema, la envidia y los celos traen consecuencias cuando dejamos que florezcan como un pecado. Ya dijimos que la envidia siempre es pecado. Nos convierte en personas, ¿qué dice ahí? Léalo conmigo: agresivas, críticas, jactanciosas, vengativas, competitivas, amargadas y ambiciosas. Fíjense todas las consecuencias que tiene el dejar florecer la envidia en nuestras vidas. ¿Te gusta alguno de estos calificativos para que te hagamos una playera? Una playera aquí que vengan todos esos calificativos que digan, sí, yo soy jactancioso, amargado, competitivo, vengativo, agresivo. Yo creo que nadie se pondría una playera así. Cuando dejamos que los celos se desborden y se salgan del límite permitido, entonces nos convertimos, lo leemos, en personas tóxicas, léalo, amenazadoras, posesivas, desconfiadas, que aceptan por desempeño y además controladoras. ¡Qué feo! Qué feo cuando nos comportamos de esta forma y ahogamos una relación porque los celos nos están consumiendo. Vamos a ver 2 ejemplos bíblicos de ambas emociones. Veamos primero la envidia personificada por el rey Saúl. Busca por favor primero de Samuel 8. Todo iba bien entre Saúl y David hasta antes de este momento. Recordarás que Saúl conoció a David en aquel enfrentamiento con Goliat. Después le recomienda uno de sus funcionarios al propio David para que venga al palacio a tocar para el rey Saúl. Y dice que Saúl amó a David en esos primeros momentos. Le gustaba la presencia de aquel muchacho rubio, hermoso, valiente, músico, y que Dios estaba con él. Tanto quiso Saúl a David que ya no le permitió regresar a su casa con su papá y le dijo: quédate aquí en el palacio, quédate aquí como mi escudero, quédate aquí como parte de la familia real. Pero todo cambió cuando leemos ahí en el capítulo 18 lo siguiente, versos 6 al 9. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla. No, estoy mal, estoy leyendo segundo de Samuel, perdón. Primero de Samuel. Aconteció que cuando volvían ellos
Cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Todo va bien hasta ahí, porque a Saúl le encantaba esto, el protagonismo. Las mujeres cantaban y danzaban y su cántico decía: Saúl hirió a sus miles. Y yo me imagino a Saúl en su carruaje escuchando el cántico y con el cuello bien parado, ¿no? Aventando besos en el desfile de la victoria, saludando a las mujeres y sonriendo. Pero la segunda estrofa del cántico le dio para abajo, porque lo estaban comparando con el joven que acababa de darle una gran victoria al pueblo matando al filisteo. ¿Y David hirió a cuántos? A 10,000. Por lo tanto, según las matemáticas y el cántico de las mujeres, David era 10 veces mejor que Saúl. ¿Cuál es la reacción de Saúl? Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David le dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que le den el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Otras versiones dicen: y Saúl le tuvo envidia a David y se convirtió en su enemigo desde ese día en adelante. Fíjense, por un cántico, allí entró la envidia en el corazón del rey Saúl y nunca más pudo ver a David con buenos ojos. Al contrario, se volvió esa persona agresiva, vengativa, peleonera, jactanciosa, competitiva, que buscaba deshacerse de David a toda costa. Nunca más Saúl pudo tener una relación cordial con David, lo persiguió hasta sus últimos días, y eso que David se convirtió hasta en yerno del rey Saúl. Fíjense, esto de la envidia y de los celos se da mucho entre las familias, en las relaciones familiares, entre hermanos. Y si trasladamos el concepto de familia al de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que también dentro de la iglesia, como somos una familia en Cristo, como somos hermanos en Cristo, podemos despertar envidias y celos. Y eso no va a ayudarnos para nada en nuestro crecimiento. El segundo ejemplo, el de los celos, lo encontramos con este trío. Por eso decíamos que para la envidia se necesitan mínimo 2 personas, en este caso Saúl y David, pero para los celos se necesita mínimo que haya 3. ¿Recuerdas esta historia? Génesis 30. Jacob ya está casado con las 2 hermanas. La hermana mayor se llama, ¿cómo se llama? Lea. Y la hermana menor se llama Raquel. Ya conocemos la historia de cómo se dio el casamiento, de cómo a Jacob le tomaron el pelo, su tío Labán hizo que se casara con la mayor, después con la menor, para que pudiera servirle por 14 años. Pero allí, en el seno de esta familia, empezaron a despertarse los celos enfermizos. Vamos al pasaje en Génesis 30. ¿Cuál fue el detonante aquí? Dice desde el versículo 29 que Lea, en el verso 31, 29, 31, vio Jehová que Lea era menospreciada, por lo tanto le dio hijos.
pero a Raquel la dejó estéril. Y concibió Lea a Rubén, y después tuvo a Simeón, y volvió a concebir a Leví, y por cuarta ocasión concibió a un hijo varón, y lo llamó Judá. Lea ya tenía 4 hijos, y Raquel, nada. Allí empieza el problema. Capítulo 30, versículo 1. Viendo Raquel que no le daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y le decía a Jacob, bueno, no le decía, le exigía a Jacob: dame hijos, porque si no me los das, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo: ¿acaso soy Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y entonces a Raquel se le ocurre recurrir a la vieja costumbre de aquellos tiempos de darle como mujer a su esposo Jacob a una de sus concubinas. Y Raquel le dice: aquí tengo a Bilha, tómala a ella como tu esposa para que los hijos de Bilha sean míos, de mi descendencia, porque ella es mi sierva. ¿Qué dijo Jacob? ¿Qué dijo? Nunca tal acontezca esto. ¿Así dijo? No dijo nada. Dijo: bueno, está bien, puedo hacer un esfuerzo. Y Jacob se llevó a ella y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Raquel dice: me juzgó Dios y oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Y luego Bilha tuvo otro hijo y lo llamó Neftalí. Y entonces, desde la cortina de su casa, había alguien observando todo ese movimiento. ¿Quién era? Ahí está Lea. Ahora sí que Lea, lo que dice para que Lea, estaba observando. Y cuando observó que su hermana había logrado tener ya hijos por medio de su concubina, dice Lea: no, esto no se puede quedar así. Y dice Lea: si ella lo hizo, pues yo también puedo, yo también tengo concubina. Jacob, ven para acá, te presento a Silpa. Silpa es mi concubina, es mi sierva, y quiero que tengas hijos con ella para que también puedan ser mis hijos. Miren, hermanos, para no hacer largo la historia, ya usted la lee. Estaban enfrascadas en una lucha de celos las dos hermanitas, a tal grado que en una ocasión Raquel ve que Rubén va a traer una fruta llamada mandrágora, y a Raquel se le antojan las mandrágoras, y le dice a su hermana: dile a tu hijo que me traiga unas mandrágoras, porque se me antojaron. Y dice Lea: con todo gusto, hermana, pero te va a costar. ¿Qué me va a costar? Que me prestes a Jacob esta noche para que duerma conmigo. Y así estaban, a ver quién ganaba en darle más hijos a Jacob. Y Jacob, feliz de la vida. Los celos hacen que nos convirtamos en personas tóxicas, ambiciosas, competitivas, que no nos demos cuenta ni siquiera que estamos luchando contra gente de nuestra propia sangre, que lleva nuestro apellido, que son mis hermanos en Cristo. Ambos ejemplos son detestables. Es horrible la actitud de Saúl
como también fue horrible la actitud de Raquel y de Lea y de Jacob por aceptar el proceder de ambas hermanas. Vamos a la siguiente. Observa por favor lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 3. El texto aparece ahí en la pantalla. Si ustedes, ¿ese ustedes a quién se refiere? A la iglesia, a nosotros. Si ustedes hacen todo por envidia o por celos, que son los dos sentimientos que estamos hablando el día de hoy, vivirán tristes. ¿Y cómo? Amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad, porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo. ¿Y de quién más? ¿De quién más? Del demonio. Y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. ¿Qué cosa buena podemos sacar de la envidia y los celos? Nada. Dile a tu hermano, nada. No podemos sacar nada. Deja de ser envidioso y deja de ser un celoso o celosa, tóxico o tóxica, enfermizo o enfermiza. Porque cuando actuamos de esta manera, no estamos actuando como hijos de Dios, estamos actuando como hijos del mundo y estamos actuando como hijos de Él. ¿A quién le escribe Santiago esa carta? A cristianos, hermanos, a cristianos. Y Santiago no tiene pelos en la lengua para decirles: cuando ustedes actúan así, están actuando más como si fueran hijos del mismísimo demonio. Nada bueno van a sacar. Lo que están haciendo es faltar a la verdad, al ejemplo que el Señor Jesús nos dejó a todos nosotros. Lo único que van a producir en la iglesia es que haya celos, pleitos, problemas y todo tipo de maldad. ¿Queremos eso? ¿Quieres asistir a una dunamis así? Entonces contrólate, entonces obedece, entonces deshazte de la envidia y de los celos. ¿Cómo nos deshacemos de ellas? Vamos a verlo. Número 1, identifica esos sentimientos y una vez que los hayas identificado, úsalos como un indicador de cambio. Si empiezas a sentir que la envidia te corroe, entonces cuando sientas esas emociones subir y bajar por tu cuerpo, detente y di: ok, sí, estoy sintiendo envidia. Esto quiere decir que Dios me está mostrando un área donde yo necesito cambiar. Esa es la actitud correcta. No es dejar que esa envidia que sube y baja, entonces haga nido en la cabeza y haga nido en el corazón, porque una vez que hace nido, entonces va a dar a luz al pecado. Mientras esté recorriendo el cuerpo, solamente es un indicador de cambio. Cuando ya hace nido, ya vamos rumbo al fracaso. Ese sería el consejo número 1. Número 2, aprende a amar, ¿cómo dice ahí? Incondicionalmente.
El amor incondicional en la Biblia es registrado como el amor ágape, y el amor ágape es el amor de Dios, un amor que ama a pesar de los errores que los demás puedan tener. Es el nivel máximo de amor. El amor eros y el amor fileos son niveles que están un escalón abajo del amor ágape. Cuando Jesús dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado, nos está pidiendo que amemos con amor ágape. ¿Cómo amó Jesús a sus discípulos? A pesar de sus errores, a pesar de sus torpezas, a pesar de sus pecados, a pesar de sus metidas de pata. Así fue como Jesús los amó a ellos. Y dice la Biblia que los amó hasta el final, inclusive a Judas, sabiendo que quería traicionarlo. Todavía el Señor Jesús lavó sus pies y lo invitó a la mesa de la comunión. Nosotros tenemos que aprender a amarnos unos a otros con un amor incondicional. Cuando amas como Jesús ama, no hay lugar ni para envidia ni para celos. Pero ¿recuerdas cuando Jacobo y Juan, los dos hermanos, le dijeron a su mamá, mamá, ve con el Señor Jesús y dile que nos aparte 2 lugares cuando venga su reino, para que mi hermano se siente a la derecha y yo a la izquierda? Y ahí va la mamá, ¿verdad? Como toda mamá, consentidora y alcahueta, va con Jesús y le dice, Señor, solo te pido una cosa, muy humilde, ¿no? Una cosita te pido, que cuando venga tu reino, mis 2 hijos, sea uno el ministro de defensa y el otro que sea el ministro de asuntos interiores, para que uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le dijo a Salomé, que era la mamá de ellos, mujer, no sabes ni lo que estás pidiendo, no sabes el reino que yo vengo a establecer. Pero no sé quién de los otros 10 paró la oreja y le dijo a los otros 9, ¿ya vieron lo que estos 2 pidieron? ¿Qué hicieron los otros 10 discípulos? ¿Se llenaron de qué? Dijeron, ya nos ganaron el brinco Jacobo y Juan, ahora ¿qué nos va a tocar a nosotros? Ya no voy a estar ni a la izquierda ni a la derecha. Se llenaron de celos y de envidia y le fueron a reclamar a los hermanos. Cuando no amamos con un amor agape, entonces van a surgir las envidias y los celos entre nosotros y en nuestro hogar también, con nuestra propia familia. Número 3, aprende a orar con estas cualidades. Número 1, ora ¿con qué? Señor, gracias por el alimento que pones en nuestra mesa, aunque sean frijolitos y tortillitas de harina. Te alabamos, Señor, por ello. No veo un tomahawk aquí, no veo un sirloin, no veo un ribeye, no veo un New York style, pero por los ojos de la fe, cada granito de frijolito es uno de esos cortes, y me lo como con agradecimiento y me lo como con contentamiento. Amén. Gracias, Señor, por mis zapatos, por mi cinto, por mi camisa, por mi pantalón, porque puedo ir a la iglesia hoy a adorarte vestido y no tengo que pasar la vergüenza de ir al templo desnudo. Gracias por mi ropa.
aunque no sea de diseñador internacional. Te agradezco por ello. Eso es orar con contentamiento. Gracias, Señor, porque tengo un carrito que me lleva y me trae. Sí, se descompone muy seguido, no trae aire acondicionado, los asientos a lo mejor ya están rotos, pero no ando a pie y no ando haciendo multimillonario a Gustavo pidiéndole taxi. ¿Cuánto cobras la corrida? Depende, la distancia. ¿Cuál es la mínima? 60, 60. ¿De dónde a dónde? De aquí del templo a mi casa, ¿no? Está caro el taxi. Pero gracias a Dios por ese carrito que me mueve y me trae en la semana con contentamiento. No fingido, no hipócrita, no falso, sino que sale del corazón. Aprende a orar también con constancia. ¿Te acuerdas que una de las letras C significa eso? Constancia. Aprende a orar todos los días, porque en la oración se calman nuestras emociones. Tú puedes llegar a la oración enojado, puedes llegar a la oración temeroso, puedes llegar a la oración sintiéndote culpable, envidioso o celoso. Pero una vez que ya estás orando, algo sucede. La presencia de Dios, el diálogo con Él, nos ministra y nos trae paz, nos trae libertad, nos trae tranquilidad, nos trae amor. Por eso es importante orar todos los días, a toda hora. Y número 3, de la 3, aprende a orar con esta petición. ¿Cuál es la petición? Señor, controla mi lengua. Por ahí hay un canto que mi esposa descubrió, todavía no lo hemos cantado aquí. Es un canto tropical, con ritmo tropical, donde aparece una hermana y el canto dice así: Dios mío, ayúdame a controlar mi lengua. ¿Por qué debemos de incorporar esta petición? Porque si tú estás albergando en tu corazón envidia y celos, ¿qué crees que va a salir de tu boca? ¿Qué crees? ¿Palabras edificantes? ¿Palabras de sabiduría? No va a salir nada de eso. Van a salir gritos, van a salir pleitos, van a salir maledicencias, van a salir herejías, van a salir hasta blasfemias, porque estás tan celoso y tan envidioso que hasta le vas a reclamar a Dios. Así que es bueno en la oración de todos los días: Señor, ponme un candadote, no un candadito, un candadote, para que de mis labios no salgan palabras que ofendan o que hieran a ti y a los demás. Y número 4, por favor, hermano, cambia tu enfoque. Cambia tu enfoque. ¿Sabes por qué la envidia y los celos encuentran combustible para seguir ardiendo en nuestro corazón? Porque le damos más importancia a las personas que nos rodean que a Dios. Le damos más importancia a lo que este mundo ofrece que a Dios mismo. Le creemos más a las personas de este mundo que a lo que Dios dice en su palabra. Si el América quedó campeón, a mí ¿qué me importa? Eso es algo del mundo. No creo que vaya a haber campeonato de fútbol en la eternidad.
No creo que vaya a haber que Jesús diga, a ver, Cruz Azul contra América para entretenernos en la eternidad porque no hay nada que hacer. No creo, hermanos, esto es un invento del mundo, un entretenimiento temporal. Si el América quedó campeón, ¡qué bueno! Si se empiezan a burlar de mí, que se burlaran peor de Jesús. No debería provocarme envidia ni celos, porque a mí lo que me importa es agradar a ¿quién? A Dios. ¿Sí? Así que ya lo saben. Cuando nosotros dejamos que la opinión de la gente influya más en nuestra conducta, entonces la envidia y los celos van a encontrar leña, petróleo, gasolina, carbón para seguir ardiendo. Cuando tú dices, esto lo dejo pasar, esto no es importante, esto no tiene un peso eterno, esto no es lo que dice la palabra de Dios, esto no es lo que piensa Dios acerca de mí, entonces la envidia y los celos se van a apagar. Es como si les tiraran agua fresca para que se apague ese fuego. Nos queda claro que como seres humanos va a llegar un momento en el que sintamos esa emoción llegar a nuestro cuerpo. No estamos exentos de sentir envidia o celos, pero lo que quiero que sepas es que no tenemos por qué darle lugar en nuestras vidas. No hay ninguna necesidad. Cuando ellas lleguen, ya sabes cómo aplacarlas, ya sabes cómo ahogarlas, ya sabes cómo deshacerte de ellas. Espero que nunca, en lo que me quede de vida pastoral de esta iglesia, que alguien venga y me diga, pastor, es que no pude controlar la envidia ni los celos y por eso hice lo que hice. Sí, yo fui quien le rayó el carro recién sacado del año al hermano porque me dio envidia. Sí, yo fui el que habló mal del hermano en el trabajo porque no quería que me ganara mi puesto. No quería que él se llevara lo que considero que me lo merezco yo. Espero no oír nunca ese tipo de confesiones. Porque aunque la envidia y los celos se presenten, Dios debe gobernar nuestra mente y nuestro corazón y poner estas en práctica para que ellas no hagan nido en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra conducta. Por favor, cierra tus ojos. Como en cada predicación, hemos pedido a Dios que Él nos ayude a reconocer la necesidad tan grande que tenemos de que Él controle nuestras emociones, que su palabra esté al mando, esté al volante. Hemos visto ejemplos bíblicos de muchos personajes dejándose llevar por las emociones sin control, y todos los ejemplos han sido tristes. Pídele al Señor desde el fondo de tu corazón que Él te ayude a evitar la culpa, el temor, la ira, la ansiedad, la envidia y los celos. Oramos, Dios,